Importantísimo eso. Que escuchan a mi esposa por ahí cerca hablando porque está colocando, ¿verdad? La decoración navideña con el niño y eso es una emoción para los niños, que eso no lo va a detener nadie. Así que ustedes saben, cualquier cosita. Bien, vamos a comenzar haciendo una pregunta al ministro, nuestro ingeniero, cariñosamente Joel Anderson Méndez. Dios bendiga a todos. Ministro Anderson Méndez, ¿con qué se come la andragogía? Eso se come fácil. Eso es Hey, Eso es justamente lo que usted hace con nosotros. La andragogía es la ciencia o el arte de la educación para adultos, es decir, de cómo aprenden los adultos. Y justamente se diferencia de de la pedagogía por eso, porque la pedagogía se trata de cómo aprenden los niños, de la educación en niños. La andragogía es la educación. no se meta en otro terreno, que no he preguntado de pedagogía. Déjelo en andragogía, porque todo eso Ah, lo vamos a ver aquí. Siga con andragogía sin comparación con ninguna otra ciencia. ok, bien, entonces, llanamente es eso, la educación en adultos. Eso es lo que vamos a ver aquí, de cómo aprendemos los adultos. Muy bien, ahora quiero escuchar, vamos a ver. Oh, pero por supuesto, y es más adecuado una persona que está, ¿verdad? Directamente conectado, el próximo ministro de Educación a nivel nacional, Eddie Rodríguez, nuestro embajador por San Juan. Estamos esperando algunos por acá, algunos representantes también. Siguiendo el tema del hermano, la andragogía es la ciencia que se encarga específicamente del aprendizaje en personas adultas. Hace uso de algunas herramientas, experiencias que tienen que ver con el aprendizaje en el adulto, porque se entiende que el aprendizaje entre los niños, adolescentes, jóvenes y los adultos es totalmente diferente. Tiene un objetivo que es el aprendizaje significativo y la autorrelación o la autorrealización en el adulto, ya que el adulto tiene diríamos, otros pormenores por delante. Se toma en cuenta el, lo ocupado que vive el adulto, sus responsabilidades, su experiencia, la disposición de aprender. Eh, el, el, el aprendizaje en el adulto tiene que ir más enfocado en lo que realmente necesita y quiere aprender. No se diversifica tanto como a través de la enseñanza de la pedagogía. Aunque no estamos definiendo la pedagogía, sino más bien diferenciándola en esa parte. Es muy centrada y muy hermética hasta cierto nivel, pudiese yo decir, eh, la andragogía hacia el aprendizaje en los adultos. Se habla de mucho de la motivación y la participación en el adulto, de todos los eh, que se haya estudiado, se haya analizado en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje para el adulto. Entonces, la andragogía nos ayuda a diseñar, a definir
cuáles son los pasos, cuáles estrategias y qué tipo de planificación y contenido usar para el aprendizaje en los adultos. En esta planificación, en este plan, pues se definen cuáles son las realidades, cuáles son las metas, se fomenta la autogestión. Acá tiene mucho que ver con una palabra que uso bastante y es un pensamiento crítico, reflexivo. Es más a través de la racionalización, razonar, ser crítico, ser reflexivo, un aprendizaje mediante compartido. Eso es lo que más pudiese hablar. Hay otras cosas, pero creo que hay otros compañeros que pudiesen abundar más. No, no, pero excelente, excelente, no, sin desperdicio. Emilio Gerón. Bien, eh, por lo que pude investigar sobre la andragogía, puedo decir de manera resumida, esta se centra en, obviamente, como ya dijeron mis compañeros, en la enseñanza para adultos. Ahora, el tipo de enseñanza que entra en este rango para el adulto es lo que el adulto necesita de forma inmediata. Sería el conocimiento eh, inmediato que necesita el adulto, haciendo en referencia, eso es lo que hace la diferencia de la pedagogía, que siempre se pone en referencia en este punto, aunque yo sé que usted lo va a mostrar más adelante. En el caso de los niños, el aprendizaje que ellos adquieren es para uso futuro, o sea, se les va enseñando, dándole las herramientas a utilizar en el futuro, mientras que la andragogía se refiere al conocimiento inmediato que necesita el adulto para su día a día, su vida o trabajo, maestro. Bien, vamos a cambiar la pregunta ahora. Quiero escuchar en esta ocasión. A ver. Yudelka Calzado es la adecuada para responderme esta pregunta. Amén, aquí estoy, maestro. Eddie tocó algo interesante y es el tema en una subárea de la andragogía, que es sine qua non, la participación. Es decir, una clase, la docencia como tal, centrada en el participante. ¿Qué valor, qué importancia le da Yudelka Calzado en un aula de clase presencial o virtual a la participación de los estudiantes? Y usted en su posición de estudiante, por supuesto. Ok. Es de suma importancia lo que el estudiante pueda contribuir porque de esta manera el que está dando la cátedra puede darse de cuenta qué conocimiento tiene y qué conocimiento le hace falta a esa persona, dependiendo del tema que se esté tocando. Déjeme decirle algo, a mí no me luce decirlo, voy a Ujú. citarlos a ustedes, ¿verdad? Que son mis estudiantes, pero cuando no importa el escenario ni el nivel académico o teológico, cuando doy una clase, una materia, no importa cómo se llama, instituto bíblico, escuela de ministerio, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, que tengo el privilegio, ¿verdad?, de dar clase en todos esos ámbitos. Cuando toca la parte de las impresiones, que es Ujú. una dinámica que utilizamos aquí, Sí. cuando toca la parte de las impresiones, lo que escucho, especialmente la primera vez que doy una materia en un lugar, especialmente en ese momento, el estudiante, cito al estudiante, repito, a mí no me luce decir, el estudiante leo y escucho en su defecto, que dice que qué bueno porque la clase estuvo muy participativa y eso hace una clase muy dinámica. Y escucho que eso no lo va a detener nadie, ningún maestro lo va a detener, ni ningún coordinador académico, que el estudiante compare a los maestros. Y entonces me comparan. No es bueno, pero es imposible detener eso. Sí, porque usted tiene algo distinto
algo diferente a otros maestros que nos han dado clase. Y es que la clase suya nos mantiene activos, nos Ujú. mantiene despiertos. Es difícil que uno se descuide, porque usted nos llama, usted nos pone a leer, usted nos hace preguntas. Eso es lo que yo escucho, ¿eh? Repito, insisto humildemente, no me luce decirlo. Eddie Rodríguez nos quiere decir algo. Haciendo un Eddie, poquito de hincapié a la pregunta suya con relación a la participación, siempre he entendido, he dicho y he puesto en práctica, para mí un examen no tiene tanto valor ni tanta incidencia debería tener, y para mí no la tiene, por encima de la participación y de la interacción de un estudiante cualquiera. Porque un examen cualquiera lo puede completar. Un examen cualquiera se puede preparar, embotellarse, como decimos nosotros, y en un momento determinado de un parcial, de un examen X, sacarle un 150 de 100. Ahora, demostrar realmente lo que es a través de la participación, crear conocimiento, ser fundador, construir ese conocimiento que al mismo tiempo va a dar como resultado lo que es la asimilación de ese conocimiento y un aprendizaje. Y dicho aprendizaje entonces evocará sin duda alguna a un cambio de paradigma, de pensamiento. Eso es, como usted dice, sine qua non, sin condición alguna. La participación, la interacción. Y no es porque usted esté aquí, pero siempre se ha hablado de esa parte, de cómo usted permite que el grupo realmente pueda consolidar ese conocimiento, ese aprendizaje, que no sea solamente dar una asignatura por darla, sino que a la hora de terminarla estemos en capacidad de hacer un ensayo de la misma sin ningún tipo de inconveniente. Y que el conocimiento que nos falte de la misma, entonces ya de manera particular, individual, uno se sienta en sus casas a buscarlo. Pero eso es lo que más siempre he hecho en mi vida como en la parte docente, de la participación, y siempre lo digo al inicio, un examen no es la gran cosa. La participación sí que cuesta. Y he ido incluso para terminar un poquito más lejos. Un estudiante en una clase mía se puede achicharrar en un examen, pero si tiene una alta y significativa participación, eso no implica que tenga que reprobar jamás una asignatura. bueno, yo le voy a reforzar ese mismo tenor. Después que yo aprendí, como yo digo, tarde, pero aprendí, que ese sistema que usted menciona de exámenes, cuestionarios, eso era otra cosa, ¿eh? Los famosos cuestionarios. Eso es conductismo en las escuelas, que no se ha eliminado, eso no se ha erradicado, usted lo sabe, usted que está en educación, eso no se ha erradicado. Soy de los que cree de un momento para acá, después que estudié especialmente psicología, no teología, ¿eh? Ya en el ámbito de la psicología, lo poco, lo mucho que aprendí, es que un examen no evalúa al estudiante. Y le voy a poner un ejemplo. Yo quiero pasar mi materia, pero se me murió un pariente cercano, mi hermano, mi papá, mi mamá, y hasta un hijo. Yo voy a tener cabeza para examinarme. Él. Por supuesto que no. Y ese es uno Y quizá yo sea un estudiante estrella, ¿eh? Un estudiante estrella, y iba a romper el examen, pero no tengo cabeza para estudiar. No voy a memorizar las cosas. No estoy en condiciones emocionalmente ni mentalmente. y bueno que Entonces, usted el habla, examen no me evalúa. El examen no me evalúa. Yo me voy a claro, quemar, ¿eh? no, Me voy a quemar porque me voy a quemar. Y yo me sé todas las respuestas. Todas yo me las sé. Pero tengo la mente bloqueada en el momento. y bueno que usted habla de la psicología. Después que uno comienza a leerla, a estudiarla, a analizarla y a ver realmente cuáles son las mejores estrategias
los mejores, las mejores metodologías de aprendizaje, sistema, uno se da cuenta y siempre dice, un estudiante, como usted termina de decir, puede ser lo más estrella posible y en un momento determinado se puede poner nervioso, puede haber tenido una situación X previamente al famoso cuestionario o examen y hay estudiantes que son tan especiales que no son capaces de decir, me pasó esto, maestro, o aquello. Se quedan callados y después que pasa la prueba, que entonces viene la desgracia, entonces sí hablan. El maestro entonces es el responsable de todo eso. Pero a nivel de andragogía hay que entender con qué tipo de persona se está trabajando. ¿Cuál es su edad? ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Cuáles son todo lo que tiene que ver con? Por eso antes de hay que hacer realmente una evaluación, un diagnóstico de qué grupo tengo, a quién me enfrento, y uno va entonces, cuando usted comienza a preguntar y uno le va dando seguimiento, de que usted comienza una asignatura y lo primero es preguntar y ver qué cada uno de nosotros pudiese aportar. Y después de ahí, entonces vienen otras a las cuales usted la va entrelazando, la va coordinando. Y uno le va dando seguimiento a esa metodología y va aprendiendo y va viendo realmente que tiene excelentes resultados, maestro. Bien, maravilloso, ministro, maravilloso. No esperaba menos de usted. Vamos entonces a entrar en definiciones y conceptualizaciones y tenemos una pequeña tertulia, aunque abrimos con algo parecido. Andragogía. Jerón, vamos a darle aquí, ministro Jerón, es un tremendo lector, ávido lector. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Andragogía. La andragogía como disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la pedagogía que se aplica a la educación del niño, es la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de la práctica fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Continuamos, Jerón, como yo digo, no se me vaya lejos, no se me vaya lejos. No, aquí estamos, maestro. Diferencia, que fue lo que le dije al ministro Joel, cariñosamente, que no entrara en detalle porque tenemos, ¿verdad?, la marcada diferencia entre pedagogía y, por supuesto, andragogía, aunque él lo dijo muy atinado, hay que reconocer. Dele aquí, Claro, ministro Sherón. claro que sí. En la pedagogía, el estudiante depende del profesor, mientras que en la andrología, el aprendizaje es autodirigido. Número 2. En la pedagogía, el profesor asume el control total de lo que se enseña y aprende. Contrario a la andragogía, en donde el estudiante es responsable de su aprendizaje. Número 3. En la pedagogía, el profesor evalúa los aprendizajes, mientras que en la andragogía se caracteriza la autoevaluación. Ministro Sherón, Sí, señor. aquí hay dos observaciones. Interactúo con usted, porque es el que está, ¿verdad?, Claro. leyendo y va la redundancia, al mismo tiempo interactuando con mi persona. ¿Por qué todavía en nuestras iglesias nos están hablando de pedagogía? ¿Por qué nuestras escuelas bíblicas especialmente siguen con el sistema pedagógico? Porque yo sé que hay una pedagogía amplia, pero no Claro. es en el sentido amplio que nos están trabajando. Nos están dando clases como que es para niños, todavía el día de hoy. ¿Qué está pasando desde su perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva, obviamente, como usted me hace la pregunta, yo entiendo
No creo que esto, bueno, en su mayoría es el caso. Creo que no es Déjeme una situación interrumpirlo, general. déjeme Sí, señor. interrumpirlo, yo que va a terminar su Claro idea, que no se sí, preocupe. claro que Oiga sí. esta partecita, que se me pasó leérselo. Esta pequeña Claro, oración, de la número 1. sí. En la pedagogía, ¿el estudiante depende de quién? Del profesor, ¿Qué está pasando en las escuelas bíblicas? ¿Qué es lo que sucede? Exactamente eso. exactamente. Eso mismo. Exactamente eso. El Y estudiante depende no se completamente le del puede profesor, discutir, y no se le puede discutir, ni ni contradecir. contradecir. No, ay, no. Eso es así, se acabó. Pero le voy a dar una experiencia mía que eso me dejó marcado, que si yo soy otro, hasta me, no vuelvo jamás a la iglesia. Gracias a Dios, Dios tenía y tiene, y tenía y tiene un propósito conmigo. Si no era para yo irme de la iglesia, vengo yo, doy una opinión, hice mi tarea, hice mi investigación, y todavía lo Sí, sostengo el día de hoy, y lo he comprobado, porque seguí investigando. Y él me corrigió, me dijo, mientras yo soy, no voy a dar detalles de qué se trató, para resumirlo. exacto. Sí, sí, Pero me claro. dijo Jerón, oiga lo que me dijo, mientras yo sea el maestro en estas clases, ningún estudiante va a imponer lo que él crea. Es lo que yo estoy enseñando. Así mismo dijo. Radical, radical. Que yo Radical. estaba equivocado y es como él decía. Así que él tenía la verdad absoluta. Le digo algo, Jerón. Sí, ¿Puedo decirle algo? claro que sí. Ese profesor me consulta, me tira por WhatsApp haciéndome preguntas. Hoy en día me consulta a mí. Él no da una clase sin consultarme a mí. ¿Qué te parece? Así mismo, maestro. Y Las no, cosas de la vida, las cosas de la vida, Jerón. la cosa de la vida. Bueno, Ahora él incluso me consulta. le Ayúdeme ahí, consulta. no entendí, explíqueme eso, maestro. Oye, quien me dio clase a mí, siendo joven, Cosa de la 16, vida. 17 años de edad, me consulta a mí en el ámbito teológico y bíblico. A Dios la Claro, gloria. así Dígame, Jerón, mismo. termine su idea. Sí, sí. Bueno, sí, es respecto a eso mismo, de que hoy día, y como no puedo generalizar, porque no es algo que puedo decir que pasa en todas las iglesias, pero en su mayoría, y todos lo conocemos, estamos teniendo el problema de tener personas dirigiéndonos, enseñándonos en algunos puntos de la espiritualidad, donde no tienen la humildad para aceptar una opinión diferente. Y ahí entra el caso de que en las iglesias principalmente tenemos líderes, maestros, que no están abiertos a que el estudiante puede tener una idea diferente o una idea mejor acertada o más cercana, más cercano a la realidad. Puedo dar un ejemplo personal, creo que eso lo comenté a usted hace varios días, de que le comenté que yo personalmente estoy pasando una situación en mi congregación, donde recuerdo que se estaba tratando sobre un tema. El que daba el estudio era el pastor. El señor está ahí, que sabe que yo no le falté el respeto, pero quise dar un poquito más de luz, entendiendo de que lo que se estaba compartiendo no estaba al 100%, vamos a decir, correcto según la palabra. Y lo hice ciertamente con todo el respeto del mundo, sin la intención de ir por encima, porque me gusta respetar, independientemente de quién esté hablando, yo respeto, independientemente del nivel académico, yo respeto a todo el mundo porque sé que todos somos iguales, no que lo creo, sé que todos somos iguales y sé que de manera silente después de esa ocasión, eh, yo asumo, porque ya tengo ya unos meses que ni si me da, ni se me considera para ningún tipo de participación y se me trata con un, con un, con mucha frialdad. Y creo que se lo comenté en su momento y sí, eso es lo que pasa. Y creo que también tenemos que, nosotros los que estamos adquiriendo un poquito de conocimiento, tener la paciencia, porque yo sé que a veces toma tiempo en que a veces nuestros líderes entiendan que, que estamos adquiriendo conocimiento. Y es como usted comentó una vez, que anteriormente los pastores podían hablar de lo que sea y nadie le refutaba, por ejemplo, hasta de alimentación, ¿cómo hace esto? Pero hoy día un pastor puede tener en su iglesia a un doctor, a un abogado, a un veterinario, o sea, personas preparadas y profesionales en diferentes áreas que pueden refutar cualquier opinión.
Y entiendo que también en el sentido de el conocimiento de la palabra, como es la teología, y muchos cursos, como usted que imparte muchos diplomados, que uno adquiere un conocimiento extra que puede dar luz a cualquier punto de vista que puede estar incorrecto en un momento. Y que yo creo que las iglesias actualmente estamos teniendo mucho déficit en ese punto. Bien, gracias, ministro Yerón. Vamos con la señorita Yudelka Calzado. ¿Cuáles son los supuestos de la andragogía, señorita Yudelka? Autoconcepto, experiencia, disposición para el aprendizaje depende de las necesidades, enfoque centrado en problemas, motivación intrínseca. Los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo. Y a mano derecha, Vamos a comenzar por eso último, Yudelka, ¿qué te parece? Respóndeme eso último. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué necesitas aprender y obtener estos conocimientos que te da el pensum en este programa? ¿Qué piensas estoy, hacer con esos conocimientos? estoy aquí para adquirir más conocimiento como los demás y para en su momento dado poder ayudar a más compañeros y a mi cuerpo de líderes en mi iglesia, si Dios me lo permite. En la iglesia de Cristo, tú no tienes iglesia, la iglesia de Cristo. O donde me congrego, maestro. Disculpe. Ahora sí, ahí me gustó, ahí me gustó. Ya yo iba a llamar la atención a mi esposa porque ella le dio a usted de administración de la iglesia. Sí. Bien, muchas gracias. Pasamos a la tertulia, Yudelka, muchas gracias. Gracias a usted. Andragogía es un conjunto de estrategias sistemáticas o sistemáticas orientadas al desarrollo de aprendizaje de los estudiantes que necesitan, ahí está la palabrita, ser activos en sus propios procesos cognitivos. Esto exige retos a la capacitación de adultos. Yo les voy a confesar algo. Cuando digo confesar es algo que yo manejo administrativo y hablo con mi amada esposa. Porque es maestra también, mi colaboradora, por parte del staff de facilitadores en este programa, y es mi compañera de vida. Bueno, por eso se lo voy a mencionar. Y comencé con la palabra les voy a confesar. A veces ella y yo, dependiendo del estudiante o los estudiantes, dependiendo del grupo, eh, compartimos lo siguiente. Especialmente yo le digo vida a mi esposa. Vida, vida. Parece que los estudiantes no van a entender que nosotros ya tenemos esos conocimientos. Atención, ¿eh? El estudiante parece que cree como que nosotros no manejamos estas informaciones. El estudiante no ha entendido que quien necesita estos conocimientos es él o son ellos. Hablamos esas cosas porque vemos mucho descuido en los estudiantes, señores. Y en esta materia de andragogía, en esta área, en su aplicación, que intentamos por todos los medios aplicarla, permítanme decirle que aquí el aprendizaje en el mayor por ciento, por no dar una estadística exacta, depende de ustedes. Observen lo que hemos hablado hasta ahora y lo que hemos leído hasta ahora. Todo va enfocado y dirigido al estudiante, no al facilitador. El facilitador es un guía realmente, un mentor. Ya en este ámbito de la andragogía no existen los profesores ni los maestros. Aquí no hay profesores ni maestros. Es facilitador, guía, mentor, mentoría, acompañamiento. En andragogía, el estudiante se preocupa. Voy a repetir la palabrita, que quizás no le guste. Se preocupa por su aprendizaje. El trabajo mío es llevarlos a ustedes a autoevaluarse de qué tan bien o tan mal lo están haciendo. ¿Vayan escuchando? Eso es por esa parte. Ahora viene una pregunta para todos. La misma pregunta para todos. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos introducir la andragogía
en nuestras iglesias. Hábleme de la suya, no hable de la mía, usted no conoce la mía. En la suya. Vamos a comenzar con Diomedes Mesa. Bienvenido, ministro Mesa. No le escucho, Mesa. No le escuchamos. Ahora sí, perdón. Es que acabo de instalar el Zoom. Dios le bendiga a todos y muy buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Yo entiendo que pudiéramos comenzar en las iglesias, primeramente cambiando, o mejor dicho, eh, poniendo sobre la mesa el tema el concepto andragogía, cambiarlo por pedagogía. Es decir, que como se utiliza ahora mismo el concepto pedagogía, pues cambiarlo y no solamente de boca, sino decirlo y explicarlo a toda la congregación, principalmente a los líderes. Mire, pedagogía significa esto, o vamos a estudiar este tema, lo que tiene que ver con la andragogía, y de manera introductoria, así se va interesando los líderes, principalmente nuestros pastores, presentar un programa para, para un buen estudio de la palabra de Dios para los adultos. Eso se haría mucho más fácil también, porque como usted dijo anteriormente, maestro, no es, eh, no es que el estudiante dependa del maestro, sino que el estudiante como tal, como adulto, sepa por qué tiene que estudiar. Y otra cosa es la razón por la cual está aquí, en el caso nuestro, ¿verdad? Eh, bueno, eso es algo de manera introductoria que pudiéramos hacer. Gracias. Muy bien, gracias, ministro Mesa. Vamos entonces con Emilio Yerón. ¿Cómo usted lo haría, Yerón? Y luego Eddie. Yerón y luego Eddie Rodríguez. Bien, yo lo haría empezando por tratar de manera comprensiva lo que sería compartir la información, porque basado en lo que significa la andragogía y de la problemática que ya tenemos, primero ya conocemos la problemática, entonces sería un tema de comprender la postura de ambas partes y tratar primero de enseñar, preparar a los líderes a entender de que podemos tener opiniones o puntos de vista distintos sin faltar el respeto. Saber que no existe una verdad absoluta cuando estamos tratando un tema de opiniones entre iguales. Sería mi forma, maestro. Bien, interesante. Vamos con nuestro ministro de Educación, Bellas Artes y Culto, Eddie Rodríguez. Ya lo quitaron hace mucho, Bellas Artes y Culto. ¿Qué problema? ¿Qué batalla? Y ahora, Hay que derogar una ley. Hay que hablar con el Senado. y peor aún, que ya van a eliminar al Messi. Y entonces, ¿quién nos va a dirigir a nivel de educación a alta escala? El mismo Ministerio de Educación, Eso, Cristo. El Minel. el mismo MINER. Y ya incluso ha habido mucha oposición, mucho problema, pero como quiera el gobierno está empecinado y ya sometió ahora en esta semana el proyecto de ley para la fusión del MINER y ¿Quién está empecinado? El presidente nuestro, porque nuestro, el, me guste o no, yo votaré por él o no. el presidente actual.
Eso es supuesto, con el supuesto propósito de eficientizar los gastos, pero ya sabemos para qué se están eficientizando. Dios mío, déjelo ahí, Eddie, Eddie, déjelo ahí. Vamos a andragogía, Eddie. Vamos a soltar la política y vamos a meternos en andragogía. Para mí siempre ha sido, y Dios lo sabe, ha sido una preocupación el sistema de enseñanza de las iglesias o del cuerpo de Cristo. Ha sido una total y permanente preocupación por el sistema que se utiliza en la misma. Incluso voy un poquito más lejos, y es cómo los concilios, comité ejecutivo o como se le llame allá arriba, no son capaces de diseñar programas que vayan a dar al traste con un sistema de enseñanza efectivo. Y veo que hacen talleres de líderes y esto y aquello, pero ahí se queda todo. Ahora, la andragogía encaja de manera natural con la misión formativa de la iglesia, especialmente cuando se trabaja con adultos, líderes, maestros, matrimonios, llámese los ministerios, los nuevos creyentes. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo puede esto aprovechar? ¿Cómo me puede esto ayudar a transformar la enseñanza bíblica y ministerial para que los adultos puedan aprender con mayor profundidad, compromiso, un sentido de misión y no simplemente ir a la iglesia, no simplemente ir, dar una escuela bíblica vacía, monótona, rutinaria, como lo he dicho acá en la iglesia donde me congrego? Eso es algo patético, el sistema de enseñanza nuestro. El sistema educativo se dirige en un centro educativo, tiene lo que es un POA, un plan de operativo anual. Y he hablado de que la iglesia puede optar por esto. Se habla de un proyecto educativo de centro. Nosotros podemos tener un proyecto educativo de la iglesia. ¿Y cuántos elementos y herramientas nos da la andragogía, la pedagogía, para nosotros realmente tener un sistema de enseñanza, un sistema bíblico donde fundamente al creyente, sea nuevo o sea viejo o como sea? Pero nosotros realmente estamos envueltos en otras cosas, en mucha bulla, en mucho aparataje, en mucho brinco, en mucho salto. Y cada día que pasa, y lo digo con dolor del alma, porque es lo que lo veo, la iglesia simplemente está en proyección y muchos en un proyecto personal, utilizando las iglesias, los cuerpos ministeriales para proyectar su propia personalidad, sus propios proyectos personales y todas esas cosas. Ahora, no hay realmente, se habla de una escuela bíblica, se habla de un departamento de educación. ¿Y para qué? Para lo mismo todos los días, el domingo una escuela bíblica, en otro sitio ya se está dando los miércoles, y es lamentable lo que está pasando, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar con el propósito real de esa misión que Dios nos ha dejado? ¿Cómo podemos, si no adquirimos las herramientas y el conocimiento necesario para ponerlo en práctica? Y era como decía el hermano, ya no es como antes, que el pastor decía de todo y no había quien quien le contradijera, ya eso no. Entonces, el pastor, el líder, el concilio debe abocarse a un estudio y análisis profundo de ese sistema de educación que tienen y cómo nos está aprovechando, si nos está aprovechando, qué estamos haciendo, qué necesitamos, qué tipo de talleres debemos hacer, qué experiencia, si a través de eso se promueve la autonomía, una conciencia realmente crítica, participativa, como decía ahorita, lo que promueve
el, el sistema educativo dominicano, un individuo crítico, reflexivo, participativo, constructor de su propio conocimiento. Por eso hoy se habla de proyectos ya no simplemente en base a cualquier asignatura, sino en algo ya mucho más profundo. Entonces, todo Sí, esto... eso se conoce como el CCC. Desde Exacto. 1995, Comité de Construcción de Conocimientos. Pero esa es una parte, ahora mismo me baso más en la planificación por competencia. ¿Cómo puedo llevar al estudiante a que se sienta Sí, y en porque antes capacidad? solamente era por contenido, solo Era contenido. por contenido. Vamos a agotar ese libro y se acabó. Y era lo que usted decía ahorita, realmente algo importante y es lo que se promueve mucho. Es que el maestro es un simple facilitador, no es como antes, que era una cinta, era una emisora abierta 24/7 frente a un curso, y donde el estudiante era una simple esponja, pero que al final, cuando el maestro terminaba, la esponja estaba seca, porque no se le quedaba nada. Ahora el maestro es el responsable de ser un guía, un facilitador, para que el estudiante, y como muy bien decía usted, somos los responsables. Yo soy el responsable de mi capacitación, de mi capacidad, de mi conocimiento, de lo que necesito. Yo tengo que determinar qué quiero, qué no quiero. No debo estar aquí por pasar una asignatura y por conseguir un simple diploma. Eso es lo mínimo. El diploma tiene que venir en base a la capacidad. Entonces, tiene que haber escuela de formación ministerial. Aquí se daba anteriormente, yo di un año en lo que es la escuela ministerial. Excelente, excelente. Incluso los facilitadores venían de San Cristóbal, Santo Domingo, que no sé cómo nuestro facilitador acá nunca vino. Y en ese año, ministro y hermano, ese era un año de verdaderamente de un estudio profundo y donde se fundamentaba lo que nosotros habíamos aprendido en el Instituto Bíblico. Pero ya eso no se le da ni siquiera valor. Porque me enviaron a otros lugares. Tuve que ir a Jaina, tuve que bajar a San Cristóbal, Santo Domingo Este, y fui a Monte Plata a dar clase. Es decir, era muy fuerte también coger para San Juan. Por eso no fui a San Juan. Entonces, eso es lo que entiendo, mis amados hermanos y ministros. La iglesia tiene que abocarse a una reestructuración y a un giro, yo no sé si de 360 o de 720 grados, para poder dar al traste con un mensaje que vaya con la realidad, ilustraciones basadas en experiencias comunes, aplicaciones prácticas que nosotros podamos ver y usar, reflexión. Entonces, todo eso y cuantas cosas más pudiésemos seguir hablando en cuanto a esa parte. Y es bueno que esta asignatura es excelente. Esto es excelente, esta asignatura, y uno puede aprender y tiene la oportunidad y ver la oportunidad que el Señor nos dé y los líderes nos den de Eddie, aportar un granito de arena. una corrección. Yes. Hablaste de giro 360. El giro que tú buscabas es 180. Si giras 360, vuelves al mismo lugar. A veces uno es de que para hacerlo más fuerte, más Y no, es 180. Si busca un cambio, el giro tiene que ser de 180. 360, tú vuelves al mismo lugar de cuando comenzaste. ¿Escuchaste? perfecto, perfecto. Gracias por la aclaración. Yo estoy aquí para eso. Tranquilo, Eddie, vamos, después se hincha. El hijo mío quiere decirnos algo también, Alexis Adames. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Qué bueno. Pues creo que es un tema muy interesante. Siempre basado, como usted dijo, que lo basáramos en la iglesia. Yo considero que la iglesia no necesita más informaciones bíblicas, sino creo que información espiritual madura. Pero para ello, Repite diseñar. eso, hijo mío. O sea, Repite eso.
Sí, porque tenemos muchas informaciones, o sea que la iglesia no necesita más información bíblica, sino información espiritual madura, porque a veces la gente tiene mucha información, pero el nivel de madurez de lo que sabe, de lo que expresa, de lo que dice y cómo lo hacemos es totalmente distorsionado a la realidad. Entonces, por eso creo que lo primero que tendríamos que hacer es reestructurar, diseñar un modelo de enseñanza andragógica para escuelas bíblicas. Digo escuela bíblica porque entiendo que es una herramienta, es un departamento, debo decir, que nos va a ayudar a considerar temas como esto, porque como estábamos diciendo ahorita, a veces nos están enseñando un tema, valga la redundancia, pero nos lo están enseñando en un modelo como si fuera para niños, no para adultos. Entonces, eso responde a muchos factores, eso responde a muchas situaciones, porque mayormente nuestros hermanos están acostumbrados a enseñar lo que han vivido, no a madurar en cuanto al contexto bíblico. Entonces, por eso es que considero que convertir materiales para capacitación para líderes sería importantísimo, porque empezaríamos con las personas que están al frente y de ello va a depender entonces la enseñanza de los alumnos, de las personas que verdaderamente muchas veces no han tenido la oportunidad de recibir informaciones como esta. Creo que eso sería un punto importante a través de los líderes y en lo que en el departamento de escuela dominical. Muy bien, muy atinado, entiendo yo. Ministro Anderson Méndez, ¿cómo te aplicaría o llevaría la andragogía a la iglesia donde usted se congrega? Eh, Muy bien. Para iniciar con la andragogía en la congregación, en el enfoque de la participación y la experiencia, sobre todo, creando un ambiente de diálogo, no simplemente dar una cátedra, sino tiene que basarse ahí. Reconocer la experiencia de cada hermano, ¿verdad? Pero sujeto a la Biblia, es decir, llevar la Biblia a lo diario, porque hay personas dentro de la congregación que quizás no tienen cierta preparación, pero esas personas tienen experiencias espirituales, vamos a decir. Y todo eso usted puede guiarlo, ¿verdad? A través de la Biblia. Es una labor ardua realmente, porque usted de montar todo un sistema y, y venir un tanto diferente cuesta mucho. En mi congregación, cuando me corresponde, trato de hacerlo y trato de utilizar las herramientas para eso. Y da mucho fruto. Tanto así que a la mayoría de hermanos le agrada porque es realmente lo que necesita. Es realmente lo que necesita y van a estar de acuerdo. Y estamos trabajando en eso. Y sé que usted es maestro y de alguna manera, ¿verdad? Aunque sea cuando solamente le toque a usted dar la clase, Exacto. lo va a intentar. Vamos a usar la expresión, lo va a intentar. Lo estamos intentando, la gloria sea de Dios. Y como dice en una actualización, porque no es de él, Luis Miguel, si nos dejan, si nos dejan. Sí, en el caso de la congregación mía, tengo, gracias a Dios, Suya no, no es suya. la congregación en que yo participo y Ahora sí, ahí me gusta. sí, tenemos libertad de eso, como le decía, y estamos tratando de hacerlo, ¿verdad? Y justamente por eso estoy aquí, para poder ampliar mi conocimiento y realmente ser un auténtico guía, no querer aprenderme algo para ir a imponérselo a los demás. Esto es así porque es así.
No, realmente así no. Lo Es dije, decir, porque lo dije yo. no, así no. Sí, y esto es bueno, maestro. Esto es muy bueno implementarlo, porque así es que nosotros logramos cambio y podemos Venga, realmente que tenga valor lo que estamos haciendo. tenga peso. Claro. Bien, vamos a pasar con el ministro del Eterno Atalaya de Judá, Ezequiel. Dele, ministro Ezequiel. Dios le bendiga a todos en esta tarde. Basado en la pregunta que hacía el maestro, yo me puse a pensar un poquito, ya luego de saber, ¿verdad? Lo que es andragogía. Jesús usó este método de manera estratégica cuando él interactuaba con sus discípulos y le hablaba a la gente en términos de parábolas o ilustrativos, dependiendo de la zona y el lugar donde él estaba. Por ejemplo, en una de sus parábolas del sembrador, que le hablaba a su discípulo, un sembrador salió a sembrar, y una semilla cayó en la arena, otra en piedras. O sea, eso es enseñándole en su lenguaje, o sea, hacer andra, andragógicamente, ¿verdad? Usando el lenguaje correcto. Jesús también usó eh, lo que hoy nosotros hablamos de andragogía. Básicamente eso, me llegaba a eso y ya que lo vi en una clase de un diplomado que estuvimos haciendo hace como 2 meses, no con el maestro, sino fuera en Infotec, me llegó eso a la mente. O sea, que eso hasta en la Biblia se ha ido aplicando, aunque no se detalla específicamente qué es andragogía, así por sí. Es cuanto. Bien, gracias, ministro Johnny Ezequiel Angustia. Vamos de inmediato a pasar con la señorita Viviana Rodríguez. Amén. Llamo, Viviana, te escuchamos. Sí, pues como estaban diciendo mis compañeros, es de mucha importancia, ¿verdad? Primeramente educarnos nosotros mismos y eso es lo que estamos haciendo. Y ese es el primer paso, ¿verdad? Y pues ya que tenemos esta oportunidad de educarnos, pues llevar lo que nosotros aprendimos poco a poco a, a la iglesia. Más que todo, como estaban diciendo, me gustó lo que no tomé los nombres, ¿verdad? No vi quién fue el que dijo, pero en las experiencias de uno, de uno mismo, de personas que tienen la experiencia, porque yo como cuando empecé y a educarme y cuando empecé lo de a escuchar la palabra, a mí me interesaba mucho la palabra, pero lo que más me impresionaba y le ponía mucha atención era los testimonios, ¿verdad? Una cosa es que uno lo lea o o expresa la palabra, pero cuando tú estés cerca de una persona que lo está viviendo, el desarrollo es, bueno, y el aprendizaje es más, porque tú sabes que tienes a una persona ahí al lado tuya que no solamente sabe el conocimiento, sino que está viviendo lo que está enseñando. Y eso es lo más importante de que tú ves que están viviendo y tienen esas experiencias. Y bueno, a mí me gusta siempre estar acerca de personas adultas más mayores porque aprendía yo mucho. Y pues
de esa manera, poco a poco, pues uno puede introducirlo en la iglesia, más con el conocimiento que uno está desarrollando, ¿verdad? Y llevarlo. Por eso estamos aquí y más que todo a los líderes, porque de ahí es donde empieza, ¿no? La enseñanza. Amén. Gracias, Viviana. Tenía el micrófono muteado, jamás me van a escuchar. Oh. Entonces, Paulina Morales. Paulina, bienvenida. Dios les Salúdanos, bendiga a por favor, todos. salúdanos, que la extrañábamos ya en el programa. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por estar aquí ya activa. Bueno, no al 100%, pero sí puedo escuchar, puedo estar en la clase y poder también participar. Le doy gracias a Dios porque en medio de Él se ha glorificado y en este día me ha permitido estar aquí en esta clase, aprovechando esta enseñanza. Gracias a todos por mantenerme en sus oraciones. Les doy las gracias. Aquí estamos, en victoria. Y pues en esta clase hermosa estoy sí aprendiendo mucho. Y uno puede decir que esto es lo que va a marcar la diferencia con este término, andragogía, de que nosotros podamos implementar en nuestras congregaciones, porque se necesita dar una enseñanza diferente a la tradicional, que sí estamos para enseñar, pero al mismo tiempo permitimos que los demás se autocapaciten, investiguen por ellos mismos, autoanalicen, puedan también dar sus propias opiniones y, y que ese tema pueda ser abarcado por diferentes puntos y llegar a un consenso, a unificar ese concepto. Esto permite que cada uno pueda desarrollarse, actuar, participar y formarse. Es importante, me gustó el hermano que habló acerca de cómo Jesús implementó la enseñanza con las parábolas y es así que nos da como una dirección de que nosotros podamos simplificar eso que queremos hacer llegar mediante estrategias que podamos conectar al resto. ¿Para qué? Para poder inclusive que esas personas que están sentadas escuchándonos ahora, así como nosotros fuimos también oyentes, ellos puedan también ser en una próxima los que se paren al frente a seguir enseñando mediante cómo se han aprendido. O sea, somos claves, somos puntos estratégicos para cambiar esa educación, desarrollar líderes que apliquen estos mismos principios para poder guiar así a los siguientes, a los que siguen viniendo. Esto va a haber un crecimiento grande en la iglesia porque estas mismas personas no solamente pueden estar en la congregación, sino también salir lo que se quiere, que la iglesia no solamente se quede en cuatro paredes, sino que también salga, haga grupos de células, lleguemos a casas, lleguemos a más lugares donde esto se extienda, se expanda, porque nos estamos autoeducando, estamos poniendo en práctica, como dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias. Maravilloso, gracias, mi estimada Paulina. Bien, creo que todos han hablado, ¿eh? ¿Me falta alguien? ¿Se me quedó alguien? Creo que no. Yo creo que no. Bien, vamos a ver aquí Malcolm Knowles.
el padre de la andragogía. ¿Por qué es el padre de la andragogía? Tenemos un esquema hablando de todo su trabajo, en este caso solamente los tópicos sobresalientes, las conceptualizaciones, ¿verdad? Necesidad de saber, de alguna manera se ha estado hablando hasta ahora, la experiencia previa, la autonomía, se menciona aquí también, la orientación, ¿verdad? A la tarea. Y en la número 4, Relevancia. excelente. Motivación. Y la número 7, ¿quién la lee? ¿Qué dice? Muy importante. Respeto. Respeto. Y por supuesto, las suposiciones clave, de la andragogía. ¿Por qué recalco respeto? He tenido que corregir a muchos estudiantes que me dicen, por ejemplo, ya le toca sustentar, y saben cómo se expresan. Espérese. Al profesor que se espérese. Maestro, espérese. Es una falta de respeto. Oigan, no se lo mando a decir con nadie. Es una falta de respeto y muy mala educación. Como usted, el profesor, maestro, facilitador, póngale nombre, no importa el corte. Aunque sea ¿cómo es? Pedagogía, corrijo. No se le debe decir al profesor, espérese, aguántese. Y yo escucho a los estudiantes, no solamente a mí, porque yo escucho a mi esposa cuando da clase. Aguántese, maestra. Espérese, maestra. ¿Cómo así? Eso no es correcto. Pero para nada. Para nada. Continuamos. Dele aquí, Anderson, a esta plantilla. Vamos a desarrollar las definiciones, etimología y cómo Malcolm Knowles ha dado sus aportes a este campo. Qué bueno, ¿verdad? Que lo pudo crear e introducir en el campo de la educación en su sentido amplio. Anderson Méndez. ¿Qué es la andragogía? Es el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Es una tecnología emergente para el aprendizaje de los adultos. Knowles, 1970, citado en Citron, 2006. Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad, cuyo proceso, al ser orientado con las características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su aprendizaje. Alcalá Adolfo, citado en Fernández Sánchez, 2001. No es más que la enseñanza-aprendizaje del adulto hacia los adultos. Arenaza, 2010. Bien, aquí hay un esquema. Vamos a ver si Alessi me lo interpreta. Alessi, aplica tu Amén. interpretación aquí. Vamos a ver si salimos camino. Andragogía. Andragogía dice aquí, hombre guía
conducción y seguimos en la ciencia y el arte, la educación permanente. De ahí nos vamos a permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del adulto que propicia su autorrealización. Seguimos con la participación, principios, obviamente, participación, horizontalidad, flexibilidad, y seguimos al final con enfoque sistemático, motivación por aprender, aprender para la vida, necesidad de autodirigirse y diferencias individuales. Gracias, hijo mío. Siempre, maestro. Aprendizaje del adulto. Vamos a Emilio Llerón. Emilio Llerón, le toca a usted ser intérprete, hermeneuta en esta ocasión. Emilio Llerón. ¿Y para qué andamos, maestro? Bien, aprendizaje del adulto, 10% de lo que lee, 20% de lo que escucha, 30% de lo que ve, 50% de lo que ve y de lo que escucha, 70% de lo que habla, un 90% de lo que hace. Wow, sí. Aquí yo necesito una opinión. Estoy muy de acuerdo. Y me voy a ir principalmente al 90% que se refiere a lo que hace. Los seres humanos, las personas, regularmente aprendemos más de nuestros fracasos o de nuestras acciones. Por ejemplo, aprendemos haciendo las cosas. Por ejemplo, si nos equivocamos en algo, ya tenemos la experiencia de en qué nos equivocamos y cómo mejorar una siguiente forma u operativa. En cuanto al 70% de lo que habla, ahí me quedo un poquito más o menos, no es que estoy en desacuerdo, pero no lo llevo tanto, pero sí estoy de acuerdo con lo que menciona respecto al 90% de lo que hace, porque regularmente nosotros aprendemos, como dice el buen dominicano, tocándonos con la pared, llevándolo un poquito aplatanado, maestro. No sé si me escuchó. Gracias, Llerón. Sí, hablando con el niño aquí. Me toca de niñero. Maestro y niñero. Pero me tocó la mejor parte. Yo disfruto estar conmigo. Y no me será quitado. Hay una bendición más grande. Vamos a ver qué dice Henry Hanselman en esta ocasión. Pero, disculpe, maestro, no me dijo si está de acuerdo con mi posición sobre lo que opino, sobre el 90% de lo que hace. Voy a usar la andragogía. Lo respeto. ¿Qué le parece? Amén, amén. Sí, pero también es bueno, maestro, porque a todos, y hablo por todos, nos gusta escuchar sus puntos de vista. Entonces, para saber si estoy errado en algo, nos da un poquito más de luz, como siempre. No se preocupe, cuente con eso. Amén. Esta materia no se ha acabado todavía, no se preocupe. Eddie Rodríguez. Ministro Eddie, vamos acá. Heinrich Hanselmann, 1951. Publica en Suiza en 1951 el libro Andragogía, Naturaleza, Posibilidades y Límites de la Educación para Adultos. Franz Pohler, 1957, en su libro Introducción de la Pedagogía, Puntos Básicos en la Educación de Adultos, enfatiza la necesidad de un proceso educativo
lo cual requiere una base científica que solo la andragogía puede ofrecer en el contexto de la educación para adultos. Malcolm Knowles, padre de la andragogía, estudia el aprendizaje de los adultos. Se basa en una concepción humanística de que los adultos son autónomos y dirigen su aprendizaje. Concibe el rol del docente como mediador de dicho aprendizaje. Teoría andragógica de Malcolm Knowles, 1987, estableció 7 supuestos para la andragogía. Primero, el hombre se mueve desde ser una personalidad dependiente hasta ser autodirigido. Acumula una creciente reserva de experiencias. Su disposición para aprender pasa a estar orientada a las tareas de desarrollo de sus roles sociales. Su perspectiva del tiempo varía desde la aplicación del conocimiento hasta la inmediatez de la aplicación, y su orientación hacia el aprendizaje cambia de posición desde la centralización en asignaturas a la centralización en el desempeño. Siguiente, los adultos pueden aprender. El próximo, el aprendizaje es un proceso interno. Y por último, existen condiciones de aprendizaje superiores y principios de enseñanza. Conceptos básicos. El autoconcepto del adulto, acumulación de experiencia y su utilización como recurso de aprendizaje. Disposición de aprender. Aplicación inmediata del aprendizaje. Profesor, facilitador. Experiencia a nivel del profesor y motivación para aprender el facilitador. El profesor, autoconcepto a nivel del facilitador, inclinación del aprendizaje. En el área del profesor, necesidad de saber del alumno. A nivel del facilitador, disposición para aprender. Andragogía, principios, estrategias, componentes. Andragogo, grupo, medio ambiente, participante. Base del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer. Y la evaluación. Es decir, usted le dando clase a adultos, usted no es un pedagogo, usted es un andragogo. ¿Escuchó, Eric? Exacto. Seguimos aquí. 5 impactos de la andragogía en el desarrollo socioeconómico. Número 1, papel fundamental de la andragogía en el desarrollo socioeconómico. Número 2, importancia de la educación de adultos en la adaptación a los cambios y el progreso de la sociedad. Tercero, la andragogía es crucial para el desarrollo socioeconómico, ya que la educación y la participación activa de los individuos son fundamentales en la planificación y ejecución del desarrollo. Al mejorar la educación y las habilidades profesionales de los adultos, se facilita su participación efectiva en la transformación y mejora de su entorno, lo cual es crucial para el progreso económico y social. Bien, terminamos con esta plantilla. Él aquí. El ABC de la El andragogía. ABC. Adultos buscan conocimiento. ¿Y usted qué busca aquí, Eric? Conocimiento, estrategias, ¿Para todo, qué? ¿Para guardarlo en su casa?
o para ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Maravilloso. Recuerden que nos queda un encuentro más. Quiero hacer una pregunta en ese sentido. Tengo un compromiso familiar el sábado, pero nos falta una clase. ¿Ustedes creen que es posible? Ustedes me ayuden. Oigan la expresión. Ustedes me ayuden a que la clase, y fíjense cómo es, no hay sustentación, ¿eh? Esta materia no tiene sustentación. Que podamos darles el viernes de 6 a 7:30, hora República Dominicana. Viernes, 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Y el que no puede, tiene dificultad, ya tenía compromiso, que vea la grabación. Y yo voy a ser justo con sus calificaciones. ¿Qué me dicen? ¿Me pueden Por, Yo ayudar? estoy yo estoy de acuerdo, maestro, claro que sí. Amén, amén, claro. Estoy disponible a esa hora, sí, Claro que maestro. sí, amén, maestro. igual. Maestro, todo con tal de que usted sea feliz. Dios mío, hay que tener hijos. Hay que tener hijos, Dios mío. Maestro, su felicidad es nuestra felicidad. Amén. Señores, no me hagan llorar, que ahorita es la última lucha de John Cena y voy a llorar. Voy a llorar desde ahora. No, De acuerdo, maestro, de acuerdo. Claro, claro que sí, maestro, claro. Usted es me muy hagan flexible con llorar, nosotros, tenemos no me hagan que darle llorar. para atrás. Estamos en Navidad, maestro, disfrútelo. Yo creo que Sí, una piscinita, una villa. No es malo, Alexis, no es malo. Pero bien, No, venga, que es una bendición y en diciembre. Lástima que yo no puedo. Aquí el frío no está matando, pero Y allá es una estamos, bendición. estoy luchando a ver si le hago una hembrita a mi esposa. Ore, ore por mí, a ver si Dios me da fuerza y hago una hembrita. Oiga, Ay, como santo, maestro, alaba. maestro, como creyó será hecho. ¡Ey, llama! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon el nombre mío. Vamos entonces con Emilio Llorón y sus impresiones de la clase de hoy y expectativa para la siguiente clase. Esa es la pregunta. claro que sí, excelente, excelente. Muy buena la clase del día de hoy. Bastante conocimiento adquirido, como siempre, maestro. Bien. Eddie Rodríguez. Eh, sin palabra, como diría alguien, bastante nutritiva, bastante efectiva la clase de hoy. Mucho conocimiento, mucho, pero mucho conocimiento. Y creo que se aplicó la andragogía de manera extraordinaria. Definitivamente, esta clase la dieron ustedes. Los felicito. Anderson Méndez. Usted es todo un andragogo. Eh, excelente, maestro. Realmente por eso estoy aquí en este programa. Oye, Anderson, espérate. Deja tu relajo, no me hagas así. Yo tengo el techo cerca y da duro. Me puedo dar duro. Ok, pues dejémoslo ahí entonces. Siga, siga. Excelente, maestro. Eh, estamos aprendiendo y vamos a aprender. Me parece que la próxima clase será igual a esta y puede ser mejor. Seguimos participando, aprendiendo, que es lo importante. Gracias al Eterno, gracias a usted, gracias a mi compañero también. Excelente.
Gracias, ministro Anderson. And Johnny Ezequiel Angustia. Dios le bendiga, amados, nuevamente. Como dije la clase pasada, es como una mina. Esta clase es como una mina. Estamos descubriendo nuevos conceptos. Disculpen por el sonido de mi esposa allá afuera, allá en la cocina. Aprendiendo nuevos conceptos, educándonos, aprendiendo y, cómo no, disfrutando del conocimiento de nuestro doctor, ¿verdad? Así, y colaborando siempre lo más que él puede con nosotros. Bendiciones para él. Amén, 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 hijo mío. Vamos entonces con el ministro del Eterno, Diomedes Mesa. Muy interesante y participativa la clase, muy interactiva. Eso hace que uno aprenda y tenga sed de conocer más. Como yo sé que para la próxima clase va a estar mucho mejor, igual o mejor que esta, que siempre nosotros nos quedamos con deseos de aprender más. Y eso gracias a la metodología que utiliza usted, maestro. Dios bendiga. En nombre de Yeshua Hamashiach, así será. Gracias, ministro Mesa. Paulina Morales. Sierva Paulina. Pasamos con Viviana. Parece que Paulina está ocupadita. Viviana Rodríguez. No, perdón, no se abría el micrófono. Dios les bendiga nuevamente. Un gusto estar aquí en esta clase aprendiendo nuevamente términos que uno desconocía y pues ahora sabemos, y lo importante es que le damos gracias al Señor que este estudio nos permite abrir más los ojos, enfocarnos más en lo que estamos haciendo y llevarlo y ponerlo en práctica, que como decía, el 90% es ponerlo en práctica, lo que nosotros hacemos. Y le damos gracias a Dios por ello. Gracias al maestro y pues para adelante. Bien, bien, muchas gracias, Paulina. Y grato tenerla una vez más con nosotros. Amén, gracias. Viviana, ahora sí. Viviana. ¿Me escuchan? Dios les bendiga. Sí, claro, claro, señorita. Ok, pues me da mucho, pues el conocimiento pues me está creciendo, ¿verdad? Porque la verdad que era la primera vez que yo escuchaba ya esta palabra andrología hasta que usted mandó el libro y empecé a escudriñarlo y dije, oh, siempre había escuchado a pedagogía, pero no había tenido el conocimiento de la andrología. Es algo nuevo que estamos aprendiendo y yo sé que vamos a aprender más para la próxima semana. Sí, voy a enviarle en breve algunos otros materiales para su biblioteca digital. Amén. Cerramos con Yudelka Calzado. Aprovecha ahora y nos despide en oración. Amén, sin desperdicio, maestro. Muy excelente el día de hoy. Mucho aprendido. La gloria del Eterno. Vamos a despedir, mis amados, en oración. Corto pero bueno el día de hoy. Esa parte me faltó. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas, te damos gracias por el día de hoy, por todo el conocimiento adquirido en este día, Padre amado, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, poniendo esta semilla que hemos recibido a dar fruto, Señor, en tu momento, Padre amado. Te damos gracias por nuestro maestro, te pedimos que lo siga guardando a él y a su familia, que lo siga bendiciendo, al igual que a mis compañeros de clase. Señor, mira que en este momento estaremos saliendo de esta plataforma, Dios amado, pero nunca de tu presencia. Estaremos siempre en comunión contigo y tu Santo Espíritu, mi Dios amado. Guárdanos y cuídanos y que podamos tener un excelente fin de semana en tu maravillosa y divina presencia, eterno Dios. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén.
Amén, Dios te amén. bendiga. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga. Bye, Amén, Dios Viviana. bendiga. Bienvenida, Paulina. Diga. Gracias, mi amor. Dios Te bendiga. extrañamos. Buenas tardes, Adonai, para También. todos. Ay. Amén, maestro. Bye, Abrazo, bye. abrazo virtual. Un abrazo, abrazo. Dios bendiga a todos.